Los saludo en el amor fraternal y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Muy agradecido porque me ha permitido hoy estar acá con esta noble, noble tarea que el Señor nos pone y a la vez muy responsable de poder hablar de su palabra. Y recordando obviamente que no somos nosotros, sino el Señor lo que ha hecho en cada una de nuestras vidas. Agradecido con cada uno de ustedes también, el Señor hizo hoy con cada uno de ustedes, que es tenerlos acá. Él tiene un propósito personal con cada uno de nosotros y, y démosle gracias porque en el mundo hay mucha aflicción, hay mucha necesidad y el Señor quiere hablarnos hoy directamente porque nos necesita, que salgamos y seamos testimonio para Él. Amén, amén. Pongámonos en pie, hermanos, démosle gracias al Señor y que sea el Señor el que nos esté hablando hoy a nuestros corazones con su bendita y poderosa palabra, que es la que nos limpia, la que nos edifica, la que nos exhorta. Padre Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por bendecirnos, Señor, en esta tarde, Dios. Por tu amor, Señor, estamos hoy acá en pie y por tu misericordia, Señor, hoy respiramos, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos de gran manera, Señor, por cada uno de los hermanos, Dios, que estamos aquí. Llénanos, Señor, de ti. Háblanos, Señor, a nuestras vidas, Dios. Llénanos, llena nuestras mentes, Señor. Exhorta, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Te lo pido, Señor. Coloca palabras, Señor, tu palabra en mis palabras, Señor. Que seas tú, Señor, hablando. Te lo pido en tu santo nombre. En tu santo nombre, Jesús de Nazaret. Hermano, podemos ir ahora en sus Biblias y vamos por favor a 2 de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer solamente estos 5 versículos nomás en la forma acostumbrada. ¿Pueden decir amén cuando lo hayan encontrado? Amén. Dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Amén. Dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las historias. Todos, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, ¿pueden tomar asiento? Bendito sea el Señor, bendito sea su santo nombre. Hermanos, hoy traigo, bueno, lo que considero que el Señor colocó en mi corazón. El nombre de la enseñanza se llama ¿Cómo son tus palabras? Es fácil decir cómo lo son cuando ya son recién dichas, cuando las terminamos de decir ya supimos en ese momento cómo eran, pero normalmente cuando las estamos diciendo o a veces no nos damos cuenta de qué manera son, ¿no? Nosotros, si queremos hablar de la palabra del Señor, toda enseñanza y toda prédica tiene que girar en torno a la figura del Señor Jesucristo, ¿sí? No podemos vanagloriarnos de nosotros mismos de la manera tal vez como lo vamos a hacer, porque el único que merece toda la honra y todo es el Señor Jesucristo, nadie más, ¿sí? Pero, pero para eso, si queremos llevar el Evangelio a las personas, porque hay bastante necesidad, como ya les decía, esa aflicción en el mundo, también tenemos nosotros que ser llenos del Espíritu para poder llevar el Evangelio, pero podemos nosotros tomar decisiones, porque eso sí lo manejamos nosotros, las palabras. El Señor en Proverbios dice que cuida de tu lengua, porque emana la vida y la muerte de ella, y cada quien ha de comer de la lengua. Entonces podemos tener control de ella. Entonces, pero para eso tenemos que darnos cuenta cuál ha sido, digamos, esa transición en nuestras vidas, de cómo ha sido nuestro constante cambio en la manera de hablar. Pero para eso tenemos que identificar que en el ser humano hay 3 estados, como el agua, ¿no?
el líquido, el gaseoso y el sólido. En Primera de Corintios dice, Primera de Corintios 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros hemos pasado por tres estados, o vamos a ser parte de alguno de esos tres, pero vamos a pasar por los tres, o hemos pasado. El primero es el estado natural, ¿sí? ¿Y cuál es ese? Cuando no conocíamos del Señor, cuando no teníamos absoluto conocimiento de las cosas de Dios, estábamos apartados del Señor. Y en ese momento, en ese tiempo, ¿cómo era nuestra manera de hablar? ¿Cómo eran nuestras palabras? Uno no se acuerda, gracias al Señor, pero a veces le recuerdan a uno cosas. Precisamente este año hablaba con mi hermano, el que me sigue, y decía, estamos hablando de una imprudencia que alguien cometió, familiar de nosotros. Y él me dijo, pero usted es familiar de él y usted también fue imprudente en algún tiempo. Y yo, ¿cuándo? Entonces me contó la anécdota de lo que yo le dije alguna vez a una persona, y eso fue hace más de 20 años, y eso quedó ahí en la mente de él, y yo ni siquiera me acordaba. Así como ese ejemplo, tal vez como esa anécdota, eso fue, digamos, eso se lo dije a una persona que un sobrenombre, y bueno, esa persona se sintió mal, pero yo no me di cuenta, yo estaba bien joven, pero mi hermano me lo recordó este año. Si eso fue una anécdota, ¿cómo será cuando tal vez uno en el mundo haya dicho cosas que hiere a los demás y maltrata con las palabras que uno dice, y uno no se da cuenta? Porque muchas veces son sin intención, ¿sí? Pero sencillamente uno suelta sin pensarlo, y dependiendo también cómo está uno en su genio en ese momento, pero no sabe qué daño ha hecho, no sabe qué fractura hizo en ese momento con esa palabra. Entonces, si cuando éramos naturales, dicen Proverbios 17:28, porque uno escucha muchos hombres que no tienen temor de Dios, pero son personas inteligentes, ¿no? Personas conocedoras y personas que han estudiado, pero dice que en 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. En el mundo uno, cuando no conoce al Señor, ve personas que, uy, sí, parece que es sabio, y era un necio que había callado en ese momento, pero uno no lo discierne porque está en ese estado natural, ¿no? En el estado natural del hombre. En Proverbios 26:12 dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Cuando la primera vez que leí este versículo me pareció muy duro, porque en algún momento, cuando no conocía las cosas del Señor, yo alguna vez decía o daba consejos entre mí, pensando que eran sabios. Y dice la palabra, ¿has visto algún hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras opiniones, o sea, nuestra propia sabiduría, no tiene absolutamente nada. Las opiniones, le escuché una vez a un pastor que las opiniones, una opinión, un punto de vista que una persona, un creyente diera, por lo menos debería estar soportado con un versículo bíblico. Porque, ¿qué es mi opinión personal frente a la palabra del Señor? Bendito sea su santo nombre. En Corintios 2:14 dice, no persigue las cosas del Espíritu, dice el hombre natural, pero peor aún, las considera locura. Vi a muchos hombres, en algún momento también, bueno, siempre tuve como ese temor, pero nunca me acerqué a las cosas de Dios, pero vi muchos hombres sin nada de temor del Señor, y se burlaban, y aún siguen viendo, uno sigue viendo a esas personas que se burlan del Evangelio, se burlan de las cosas de Dios, pero sencillamente son personas naturales. ¿Cómo son nuestras palabras ante ese tipo de personas? Si uno sabe cómo son las palabras de ellos, de una persona natural, y si eres una persona espiritual, una persona que ya conoce las cosas de Dios, ¿cómo las vas a tomar también? ¿Sí? A ver, como les decía al comienzo, hemos pasado por tres estados, ¿no? El natural, el carnal y el espiritual. Dice en el versículo
3:1, 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo le está diciendo a los corintios que no le podía hablar a la iglesia de Corintios como espirituales, les tocó hablar como carnales. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban manifestando cosas de la carne. A pesar de que han conocido al Señor, no han podido pasar esa etapa. Entonces, cuando vemos a una persona sin temor de las cosas de Dios, si yo soy espiritual, ¿de qué manera yo le voy a hablar? ¿Cómo son mis palabras ante esa persona? Las palabras, ¿cómo son tus palabras? ¿Son agrias? ¿Son amargas o son dulces? Dice, dice, a diferencia de los hombres, Pablo está en esta clase de hombre, a diferencia del hombre natural, sí ha sido regenerado y renovado. El hombre carnal sí ha sido renovado y regenerado por el Espíritu Santo. Y dice en Tito 3:5. Dice el 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando al fin comenzamos a abrir nuestro corazón y comenzamos a entender las cosas de Dios y nos predicaron el Evangelio del Señor, que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó al tercer día, Él es el primogénito y que va a venir, y que comenzamos a guardar la fe, que Él va a venir muy pronto, pero aún nos seguimos comportando como carnales, porque dice en Corintios 3:2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo no le está hablando a los naturales, a los que no conocían de Dios, le está hablando a los que ya han conocido al Señor, a los que ya en algún momento en oración le dijeron: Señor, yo me entrego a ti, entrego mi vida, úsame. A los que hicieron esas oraciones sublimes y dijeron: Señor, lava mi mente, úsame de gran manera, te entrego mi vida. Pablo le está diciendo a ellos, los que ya tomaron la decisión ahí de seguir al Señor Jesucristo, pero les está hablando como a niños en Cristo, todavía son pequeños. Es ahí donde uno también ahí ya la otra parte, ¿cómo son nuestras palabras en esta etapa? ¿Cómo nosotros hablamos en este momento? ¿Siguen siendo amargas o dulces nuestras palabras? ¿Cómo son? ¿Cómo le hablamos a los demás? ¿Cómo predicamos? El hombre carnal, porque aún a veces nosotros nos vemos en momentos, son estados, ¿no? Queremos hacer nuestras cosas a nuestra manera, con nuestras propias fuerzas. Todavía nos da celos, todavía nos da iras, todavía no superamos esa parte de las contiendas. Si a alguno le va bien, si le va mal, siempre vamos a estar viendo la crítica como ese sentir en el corazón que no es del espíritu, es de la carne. Entonces ahí uno se identifica: sí, soy carnal todavía, pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que pasemos a la siguiente etapa. ¿Y cuál es? El hombre espiritual. Gloria al Señor. Versículo 15 dice, 1 Corintios 2:15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. 1 Corintios 2:15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El Señor quiere que lleguemos a ese punto. Muchas veces, pero antes de llegar a ese punto, antes de llegar
a llegar a ser hombres espirituales, tenemos la condición de poder decidir qué vamos a decir y qué vamos a usar con nuestras palabras, ¿sí? Qué clase de palabras vamos a decir. En vez de dejarnos llevar por los frutos de la carne, podemos usar nuestras palabras. En algún texto decía, nuestras palabras pueden calmar al enojado, ¿no? Animar al abatido. Nuestras palabras tienen ese poder. El Señor nos ha otorgado eso para poder, en vez de decir y tal vez lastimar a alguien, podemos hacer todo lo contrario. Estimular al cobarde, alegrar al triste. Hay gente necesitada, hay gente muy necesitada allá afuera, hay gente que necesita que alguien los escuche. Y si uno les dice una palabra que no los va a alentar o no los va a alegrar, mejor es no decirlas, ¿sí? Acompañar al solitario, premiar al valeroso, alentar al vencido, enseñar al ignorante. Con eso podemos hacer el buen uso de nuestras palabras. Pero el hombre espiritual se diferencia de gran manera. Ya nosotros, los que hemos conocido al Señor y los que nos gozamos aquí, como el hermano Giovanni, que no para de glorificar el nombre del Señor Jesucristo con alegría. Así vemos a muchos hermanos cuando estamos solos y comenzamos a alabar al Señor y trabajamos y dándole gracias por las cosas más pequeñas, porque nos pudimos levantar ese día y comenzamos a respirar, porque podemos volver a ver la luz del sol, porque tenemos trabajo, porque tenemos una oportunidad más de hacer cosas nuevas. Y comenzamos a glorificar al Señor y darle gracias. Gracias por la salud de mis hijos, gracias por la salud de mis hermanos, gracias por traernos, gracias por los hermanos de la iglesia, gracias porque convertiste ya a él y ya él se fue a los pies tuyos, Señor. Gracias porque sigues obrando en cada uno de ellos. Cuando comenzamos a ver las cosas de esa manera, ya nuestras palabras cambian, ¿sí? Ya son alabanzas. Salmo 119 dice, 119 del 172 dice: hablaré en mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos no son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Gloria al Señor. Ya no decimos, ya no vivo yo, sino es Cristo en mí, ¿sí? Ya no hay aflicción en mi vida, problemas los van a ver y me alegro en ellos también, porque sé que el Señor me va a mostrar algo. Cuando lo superen me va a mostrar por qué era y para qué era eso. Y voy a entender qué era lo que el Señor me quería mostrar con esa aflicción, tal vez en ese momento. Debo aprender a alegrarme en eso, en la aflicción, en la alegría, hasta en la misma enfermedad, ¿sí? Porque el Señor me va a dar la victoria. Gloria al Señor Jesús. Salmos 35, 28. Dice: y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Todo el día alabaré su santo nombre. Por eso es que el hombre natural no entiende estas cosas, hermano. Por eso es que el hombre natural le parecen locura. Por eso para él puede tal vez, sí, decir cosas que van a entristecer en algún momento, pero ya no nos va a afectar. Si pasamos ya de carnales a espirituales, ya nos va a afectar eso. Con amor vamos a hablar y de llevarle la palabra, con amor vamos a poder predicar. El mejor predicador, ustedes saben quién es, ¿no? El mejor predicador que ha habido en la historia, ¿sí? Alabado sea su santo nombre. Sus palabras dulces, hermosas, palabras de aliento. Los tiempos han cambiado, pero es un poco difícil hacernos la idea de cómo era en ese tiempo cuando el Señor Jesucristo se paraba allá en la sinagoga y comenzaba a hablar, ¿sí? Comenzaba a predicar. Pero el mayor ejemplo de la lección más grande que puede existir en la palabra, toda la palabra es palabra viva, ¿no? Palabra de aliento. Pero el Sermón del Monte, en donde el Señor comienza a hablar de una manera que es entendible para los más eruditos o los más conocedores, pero también a aquellos que no han pisado una escuela, a los grandes. La manera como él habla le llega a los pequeños, ¿sí? En forma de parábolas.
y todo es entendible. Y habla del reino de Dios, habla de su justicia, habla del amor del Padre, habla de la reconciliación de nosotros con Dios, también del juicio, del infierno, habla del reino de Dios, habla de la venida de Él, y todo de una manera que sea entendible. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué palabras usa? ¿Cómo las dice? ¿Sí? ¿Sus palabras eran dulces? ¿En algún momento palabras amargas? No, porque Él sabía lo que cada quien estaba necesitando, veía la aflicción de los que lo estaban rodeando. El Sermón del Monte habla cosas, es la lección, el sermón más hermoso que puede haber. Versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gloria al Señor, una alabanza al Señor Jesucristo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos. El Señor habla y nos enseña de todo: justicia, de amor, de reconciliación. Nos dice, nos da unos atributos bien grandes. Dice: vosotros sois la sal del mundo. Vosotros son los que le van a poner ese sabor al mundo, son los que van a transformar. Ustedes son los que, el Señor dice, ustedes lo son. Ustedes son la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, gloria al santo, gloria a su santo nombre, Dios. Nos da lección de vida en todo sentido. Hermanos, si hay necesidad, digamos, de falta de autoaprecio, como cuando uno no se perdona a sí mismo, cuando uno no puede perdonar a los demás, o cuando uno no siente amor por los demás, el Señor, estamos viviendo la carne, estamos tratando de hacerlo todo a nuestra manera, con nuestras fuerzas, y nuestras fuerzas no son nada. Pasemos a esa parte, pasemos al otro lado, a la parte espiritual, en donde todos lo discernimos, en donde todos sabemos que el Señor tiene el poder, el Señor tiene el sartén por el mango, ¿sí? No es mi problema ya, tengo un problema grandísimo, no es mi problema. Señor, tú lo conoces, tú eres el que va a hacer justicia, tú lo vas a solucionar. Estoy tremendamente enfermo, Padre, pero yo sé que tú eres el que ha sanado todas mis heridas, porque antes de nacer ya lo prometiste, ya lo dijiste, que por tu llaga somos todos curados. Señor, no tengo que, permíteme, quítame encima esa aflicción, esa duda, esa tristeza, te la entrego, porque en mis fuerzas ya reconocí que no puedo, en mis fuerzas no puedo. De ahora en adelante voy a pensar de esa manera, que tú eres el que me sostiene y el que me puede dar la victoria todos los días, y en ti voy a estar en todo momento. Una alabanza al Señor Jesucristo. Nos da la clave del éxito. Aquí está en el Sermón del Monte, pero no sé qué versículo es. Dice, el que te pide a ti caminar 1 kilómetro, que lo acompañes 1 kilómetro, ¿qué dice él? Acompaña a los dos. El Señor dice, y el que quiera, anda la segunda milla, 38. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo o diente por diente. Dice, y el 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Alguien que te pida el favor de una cosa, hazlo más. Si alguien te pide trabajar overtime 1 hora, trabaja 1 hora más. Esa es la clave del éxito. El Señor le enseña. Le escuchaba un predicador que decía que en esa época, cuando él está hablando de que si cualquiera te obliga a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2, es que en ese tiempo los romanos
Le escuchaba al predicador que veía a un judío y si el judío venía, y pueda que venía con paquetes y todo, pero si el romano le da por decirle, venga, lléveme mi equipo, el judío tenía que decir, ay, qué pereza, le toca, tengo que llevarlo, porque era una ley en ese momento. Y entonces ellos se quejaban con el Señor Jesucristo que eso no es justo, que cómo es posible que nos pongan a cargar una milla, y el Señor dice, no, si alguien te pide lleve una milla, llévala dos entonces, y dale la carga. Pero son cosas que en lo carnal no lo vamos a entender, y mucho menos en lo natural, solamente en lo espiritual. Hermanos, ese era el mensaje de hoy. Démosle gracias al Señor por esta palabra y pidámosle al Señor que nos permita entender el pasar esa etapa, pasar a ser espirituales, ¿sí? A discernir todo en el espíritu. Y vamos a comenzar a librarnos de tanta carga, y vamos a comenzar a librarnos de tanta aflicción, y vamos a darnos cuenta que ya no vamos a vivir en nuestras propias fuerzas, y lo que son los sentimientos de la carne, las obras de la carne, van a comenzar a desaparecer. Démosle gracias al Señor por esta palabra, y que sea el Señor obrando en nuestras vidas con su bendita y preciosa palabra, la que nos exhorta, esta palabra la que nos edifica, la que nos limpia. Esta palabra es la que nos endulza nuestra mente, endulza nuestras palabras, nuestros labios. Dios, gracias Dios. Podemos empezar con la oración todos. Padre Santo, gracias Señor por bendecirnos, Señor Jesús. Gracias Señor. Gracias Dios por tu palabra, Señor. Gracias Señor Jesús. Oh Señor, gracias Dios por tener ese permitiendo, Señor, entender, Señor, más de ti, Señor, por entender, Señor, lo que nos quieres mostrar por medio de tu palabra, Padre Santo. Gracias Dios por las cosas que pasan el día a día, Señor, porque tú eres el que nos limpia, Señor. Tú eres el que nos lleva, Señor, de victoria en victoria, Señor Jesús.